registro, lo cual es buenísimo. Ahora sí. Bueno, comenzamos a grabar esta clase que venía saliendo perfecta, sin ningún inconveniente, y por suerte la empezamos hace poco. Bueno, repitamos para que Ahora quede en la nos escuchás, grabación. ¿no? Nosotros nos quedamos acá en la última ¿Nos estás clase. escuchando ahora? Sí, ahora sí. Ah, bueno, listo, listo. No me puteen, por favor, porque los voy a escuchar. No. Estuvimos cantando. Mientras que usted hablaba, nosotros cantábamos. Qué gracioso. Y encima yo no me voy a poder, como no lo estaba grabando, después no voy a poder ver lo que estaba pasando. Qué boludo. No, era el Zoom que estaba configurado un parlante que no existe, no sé por qué, y bueno, me estaba. Bien, vamos a ir de vuelta para que quede en la grabación esta parte que era. En la última clase nos quedamos con la explosión cámbrica y vimos que era muy importante para el registro geológico porque nos van a dejar dos cosas. Por un lugar, los primeros organismos con partes esqueletales duras, que cuando se mueren son más propensos a preservarse. Y por otro lado, los primeros organismos con diferentes métodos de locomoción. Por ejemplo, vemos algunos que tenían patitas, otros que nadaban, otros que tenían diferentes, no sé qué tenían acá, pero tenían diferentes extremidades. Y esos nos van a dejar marcas en el sedimento que se conocen como trazas. Las huellas, por ejemplo, de nosotros, de un perro, de cualquier animal, también podrían conformar trazas. Otro nombre... Perdón, eso iba a preguntar. ¿Ignofósiles sería otra manera de decir trazas? Sí, interesante. Trazas es, por ejemplo, lo que queda en el sedimento, ¿no? Yo si hago una huella voy a dejar una traza. Ignofósil ya es la marca de esa traza. Igual son sinónimos, muchas veces se lo llama traza fósil también, pero es lo mismo. Ah, bueno. Y un detalle interesante, que el cámbrico en realidad no lo marca la explosión cámbrica, sino que lo marcan la aparición de esta traza, que tiene este nombre, le ponen nombres al igual que las especies. Y la explosión cámbrica fue unos 10 millones de años después, más o menos. Bien, Bárbara. Y si me olvidé de repetir Profe, algo en la una grabación. consulta. Sí, decime, Le Katy. hago una consulta que por ahí está fuera del contexto, pero o sea, la clasificación en las trazas es tan importante como cualquier otra clasificación para el estudio de la geología, ¿verdad? Para mí, no, pero digo, para los paleontólogos que lo usan, sí. Yo no me sé el nombre de una sola traza porque, nada, no lo estudiamos a fondo en la carrera. Ah, o sea que tiene que ver con paleontología y no con geología. Más que nada, sí, ahora una distinción fina. Igual hay geólogos, hay un famoso geólogo que quizás lo vean en la tele, que fue profesor mío, se llama Pablo Pasos. Pablo Pasos es geólogo y se dedica al estudio de las trazas fósiles. Porque pueden sacar información sobre cómo eran los ambientes y eso es importante para algunas cuestiones, incluso aplicables como lo que son los hidrocarburos. Bien. Pero sí, para los que estudian esto, por supuesto, tener los nombres es muy importante porque además les va a dar una idea de qué son cada una. Tienen clasificaciones, es un campo enorme que a mí personalmente me aburre un poco. Bien. ¿Qué es un fósil? Y esto es interesante. Ya les estaba comentando que las marcas dejadas sobre el sedimento también son fósiles, pero las partes esqueletales también pueden constituir fósiles. Y es una definición un poco vaga, ahora vamos a ver que tiene algunos problemas esta definición, pero básicamente es cualquier registro que nos deje un organismo vivo en el registro geológico, o sea, en algún momento pasado. Y esto me estás diciendo, bueno, pero ¿cuánto es este momento geológico pasado? Bueno, tiene algunos problemas. Se considera fósil algo que tenga más de 10.000 años, pero eso no siempre está así. Entonces, podemos tener fósiles de tejido, podemos tener fósiles de lo que son remanentes del organismo, como por ejemplo las excreciones, el pelo, o incluso alguna actividad química que se dé en su medio, se van a llamar también trazas bioquímicas o fósiles bioquímicos. Las madrigueras son también tipos de ignofósiles.
y otras cuestiones más que ahora quizás me estoy olvidando. No hay límite de tamaño, hay fósiles muy pequeños, y acá les puse 2 ejemplos, que son microfósiles. Esto no me acuerdo cómo se llama, creo que son acritarcos, y estos se llaman diatomeas, que son organismos unicelulares, muy pequeñitos, que bueno, se preservan bastante bien en el registro fósil, entonces son incluso bastante más abundantes. Y se estudian, hay paleontólogos y geólogos especializados en esto. Porque, ya les digo, son importantes para el estudio de cómo era el ambiente en el momento, o la edad. Y hay muchos microfósiles también que los utilizan para ver la madurez de una roca que genera hidrocarburos. Bien, entonces otra definición podría ser que un fósil es cualquier cosa que atravesó un proceso de fosilización. Hay 2 denominadores en común que tienen los fósiles. En todos actúa el factor tiempo y el factor enterramiento. Y quizás me estoy equivocando en alguna excepción, pero es casi imposible tener un fósil si no hubo enterramiento. Es decir, el animal pudo haber dejado algo, como por ejemplo una huella, y seguir vivo. No hace falta que para tener un fósil el animal se muera. Pero sí es importante que lo que dejó en el sedimento se entierre rápidamente, porque si no se entierra, eso se borra, ¿no? La erosión lo va a borrar. Entonces, este factor me parece clave, el enterramiento. Incluso hay fósiles no preservados en sedimento, que ahora vamos a ver, son pocos, pero hay, que igualmente requieren del enterramiento, porque si no estuvieran enterrados en una capa de roca, se borraría. Acá tengo un proceso, que saqué de un librito, pero hay varios tipos de fosilización. Principalmente puse estas 4. Una es la mineralización, que es cuando un mineral va reemplazando una partecita del material original. Si tenemos un esqueleto, va a ir reemplazando partecitas de ese esqueleto. Si tenemos un hueso, va a ir reemplazando la estructura ósea. En realidad hay 2 tipos. Permineralización es con el espacio vacío, entonces va haciendo como una especie de copia a nivel celular. Y reemplazo es, va reemplazando cada partecita original. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Y obvio. Si tienen partes, ¿no? Como que tenían caparazones y eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron la biota de Acara, como si eran cuerpos blandos? ¿Cómo Excelente dejaron pregunta. marca? Excelente pregunta. Ahora lo respondo. Es muy buena pregunta. Y es con este método, el de moldes. La biota de Acara eran como babosas, por así decirlo, no tenían partes duras, pero tenían cierta... Acá no lo tenía, pero vieron que tenía cierta geometría sus cuerpos, ¿no? Eso lo dejaron calcado en el sedimento. Eso es lo que se conoce como molde. Y el molde puede ser de diferente tipo. Puede ser externo, que si nos copia la forma original, la forma externa, o si esa forma externa después se rellena, o sea, el bicho se descompone y se rellena por sedimento, nos va a quedar un molde interno, ¿no? Acá nos queda el molde interno. Acá tendríamos todo el proceso de un bivalvo. Se puede enterrar, se va a enterrar, esto es clave, es necesario que se entierre. Las partes blandas se descomponen, las partes duras se preservan un poco más, pero también se podría generar un molde con las partes blandas, por ejemplo las huellas, o la fauna de Diacara, ¿no? Nada más que es más raro que suceda. Entonces, esto se rellena por sedimento, el sedimento interno nos va a formar un molde interno, no, perdón, al revés, molde interno, y lo que queda por afuera nos genera el molde externo. Otro camino, el que les conté al principio, el de la mineralización de las partes duras. Bien, ahí vamos a ver algunos ejemplos más. Estas que se llaman impresiones son muy parecidas a los moldes, pero nos van a dejar un material proveniente de las partes blandas, que obviamente no nos van a quedar las partes blandas, pero sí nos va a quedar un film de carbono. Nosotros todos los seres vivos estamos hechos de carbono, entonces nos deja lo que se llama un film de carbono.
Y estas dos últimas, que son muy interesantes, ya les digo, estas no son sobre sedimento, que es la del ámbar y la momificación. Igualmente necesitamos que esto se preserve en sedimento después, porque si no, se borra. Acá tenemos ejemplos de premineralización. Esto, bueno, no sé si es un coral o un organismo parecido, pero básicamente fue rellenando todos los espacios vacíos. Y esto, a ver si adivinan qué es. El de la derecha. ¿Un trilobite? No, este no, perdón. Este. Ah, no. Parece una valva de algo. No. A ver, les voy a dejar una pista. Fíjense esto. Esto es madera. Madera fósil. ¿Qué pasa con la madera? La madera se descompone, ¿no? Nos queda madera. Lo que nos va a quedar es silicio, que estaba presente en el sedimento. Eso después lo van a ver un poco con mineralogía, pero básicamente proviene del cuarzo. Ese silicio va a reemplazar la estructura celular y nos va a formar esto. Fíjense, esto que está acá, esto no es madera actual, ¿eh? Esto es madera fósil, o sea, de acá no tenemos más madera. Solo tenemos cómo fue el silicio reemplazando cada partecita de las células vegetales. Es sorprendente. Por supuesto, no toda la madera fósil tiene el mismo nivel de detalle, pero bueno, en este caso sí. Y este de acá, muy bien que me dijeron, es un trilobite. Y tenemos dos tipos de mineralización. Esta que es bastante común, o más común, que es la mineralización con carbonato de calcio, porque generalmente ya está presente en el animal, como en las partes esqueletales duras, por ejemplo de los bivalvos, ¿no? Que agarramos en la playa, son carbonato de calcio ya. Entonces es más fácil la mineralización con carbonato de calcio. Pero bajo determinadas condiciones, especialmente si hay reemplazo del material, se da lo que es mineralización de pirita. U otro material, puede haber mineralización de sílice, ¿qué más puede haber? De sulfato. Pero este es muy, muy lindo porque es muy atractivo visualmente, el de pirita, que es un sulfuro de hierro, que se conoce también como oro de los tontos, por el color. Y esto les comentaba antes, moldes hay un montón, son fósiles muy comunes, quizás sean los más comunes de todos los fósiles. Esto es muy común verlo, no sé si muy común, pero es relativamente común verlo en las rocas que se usan en construcción, que provienen, por ejemplo, de Cuenca Neuquina, que algunas tienen marcas de amonites. Generalmente el molde externo. El molde interno se lo habrán quedado. Bueno, y esto es lo que les comentaba de impresiones carbonáticas. Cuando se comprimen rápidamente determinados organismos bajo determinadas circunstancias, lo que puede pasar es que las partes que se descomponen queden como carbono en el sedimento. Entonces nos va a quedar parte del material original. Esto es una planta, es un helecho, y esto es un pez. Por eso el material original se convirtió en carbono y dejó este Eso color. puede ocurrir por cosas muy extremas, ¿no? Como por ejemplo hielo o... No, hielo no. No sé las condiciones exactamente que pueden producirlas, pero estoy seguro que una es rápido enterramiento, seguro. Y la segunda, determinadas condiciones de oxidación y reducción en el agua para que se preserven, si es en agua. Si es en... Como deshidratación. No, tiene que ver con las condiciones que permitan que la materia orgánica no se descomponga tan rápidamente, sino que sea un proceso más bien lento. Eso, Entiendo. y eso tiene que ver con la oxidación y reducción. Entonces se dan en esos ambientes. Bien.
Y este es el del ámbar, muy, muy lindo. Lamentablemente son muy escasos, no hay en muchos lados fósiles de ámbar. Pero Generalmente podemos me hicieron una pregunta, no escuché. no, que podemos hacer un Jurassic Park Claro. con Lamentablemente, lamentablemente no, casi no hay de dinosaurios. He encontrado esto, por ejemplo, de acá, son plumas de dinosaurio. Y hace poco incluso encontraron una cola. Pero lo que pasa es que el ámbar, si bien preserva muy bien el ADN, que es una molécula muy grande, se rompe muy rápido. Entonces, hacer Jurassic Park es imposible. Y otro problema es que generalmente el ámbar es de fósiles relativamente posteriores al Mesozoico, entonces no hay tantos de dinosaurios, o si hay es muy poco. Pero bueno, acá tenemos una ranita. No una ranita, no, es, no sé, la artija, no sé qué es. Y acá tenemos plumas. Lo que más se preserva, por supuesto, al ser ámbar, que es resina vegetal, son fósiles vegetales. Semillas, polen, restos de corteza del árbol. Pero bueno, si había un bicho ahí en el momento, quedó atrapado y quedó. Y este Pero otro. cuando quedan en ámbar, perdón, cuando quedan en ámbar, pregunto, ¿no? Se conserva mucho mejor el fósil. Sí, o por supuesto. Nada o sea, no va a quedar perfecto como si hubiese atrapado en, no sé, en vidrio, pero sí, queda mucho mejor. Este es otro proceso de fosilización excepcional que no ocurre mucho y tampoco ocurre en todo el registro geológico, más que nada en animales que sobrevivieron a la última glaciación, porque se preservan en un ambiente con sedimento con hielo, que se llama permafrost. Ese suelo congelado permite que la descomposición sea muy lenta y lo que es, por ejemplo, el cuero sufra un proceso casi de curtiembre natural, entonces se preserva. De acá sí es posible extraer ADN, pero no completo, por supuesto, pero se han hecho experimentos con estos mamuts. Y después hay momificaciones parciales, ahí sí de organismos un poco más viejos, como este es un dinosaurio, donde parte de la piel ha sufrido un proceso de momificación en el momento, y bueno, después, por supuesto, que actuaron otros procesos de fosilización como la mineralización y otros más, pero no es una momificación completa. Y además esto es excepcional, es un solo dinosaurio que se encontró así. En cambio, con los mamuts es un poco más. Se encontraron varios: mamuts, osos y no sé qué otro animal más. Y este no Bueno, tiene pelo, que han encontrado con pelo también. se han encontrado con pelos. Bueno, algo interesante que les había comentado de la definición. Bueno, esto. Cualquier registro de un organismo en un momento geológico del pasado. Y esto tiene algunos problemas. Por ejemplo, esto que está acá. Es un gliptodonte, es un animal mamífero, antepasado pariente de las mulitas, ¿no? Pero bastante más grande, ¿no? De 2 metros de largo. Este animal se extinguió hace 4.000 años, creo. Estaba ahí, 4.000 años, el último gliptodonte. Y ustedes, si lo ven, dicen, esto es un fósil. ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿podría hacer una encuesta rápida? ¿Tiene el método? Si no, díganmelo. Sí, yo supondría que sí. Bueno, también. Parecería un fósil, pero Yo me inclino a que sí, es un bicho más que extinto. fósil parece un esqueleto o sea, de un animal muerto. Bueno, y ahí está la discusión. Yo una vez discutí con un paleontólogo, Claro. bien, ¿no? Hablando. Este esqueleto no pasó por un proceso de fosilización. Entonces, No no se hay transforma en mineralización. mineral. Claro, los huesos están en su química original casi. Entonces, ¿es un fósil o no es un fósil? Al mismo tiempo, nada, hay varios ángulos por donde atacar esto. Tiene Sí, menos pero de si 10.000 años. vos querés considerar un fósil, tiene que pasar una cantidad o sea, no están diciendo, tienen que pasar determinada cantidad de tiempo para considerarse fósil. O sea, capaz que
a pesar de que hace 4.000 años que se haya extinguido, no quiere decir que no se pueda llegar a considerarse un fósil, solo porque Tal cual. no, Ahora, por ese proceso, o sea. Hay procesos, por ejemplo, si yo les muestro esto, no sé la edad, ¿no? Esta ranita, y les digo, sí, esto es un fósil, cumple todas las definiciones. Pero les digo que esta ranita vivió hace 10.000 años, y me dicen, no, eso es muy poco para ser un fósil. Bueno, entonces, como ven, la definición tiene algunos huecos, que nada, hay que verlos así como están. Pero bueno, para tomar con pinzas, sepan que la definición de fósil puede variar dependiendo de dónde lo miremos. ¿Qué no es un fósil? Ya vimos que es un fósil. ¿Qué no es un fósil? Bueno, esto me lo había mostrado en la primera clase, una alumna, no recuerdo quién. No es un fósil. Es muy común que lo vendan en algunas ferias artesanales. No son fósiles. Se llaman dendritas de manganeso, son óxidos de manganeso como pirolucita, y crece en el sedimento de forma radiada, pues entonces parece una planta. No, profe, se lo había mostrado. Bueno, te desilusioné la primera clase, perdón. Sí, Y otro sí. que parecen huevos, son estas cosas que llaman nódulos septarios, y son rocas, son concreciones sedimentarias, las vamos a ver en alguna otra clase, en unidad 5, creo. Ahí vemos concreciones, bueno, nada, se forman en ambientes donde se deshidrata el suelo y quedan estas formas. Cosas que no son fósiles, también, fósiles vivientes. Acá les puse 3 ejemplos. Se llaman así a especies que están vivas en la actualidad, pero en el registro fósil hay organismos muy parecidos. Uno son los elacantos, que se creían que eran animales que no estaban vivos y después en el siglo XX por ahí se los descubrió vivos. Acá habría que poner a Susana Jiménez diciendo vivo. Básicamente son peces como de 1 metro y pico, enormes, con aletas lobuladas, que parecen casi piernitas, pero son aletas. Después los cangrejos cacerola, se los encuentra desde casi el Cámbrico, son organismos muy viejos. Bueno, están vivos sin cambios. ¿Esto significa que no evolucionaron? No, evolucionaron. Pasa que sus rasgos son idénticos. O sea, la evolución que tuvieron no les dio cambios físicos muy grandes. Claro, fisiológicamente son parecidos. Claro. Bueno, y los ginkgos. Inclusive capaz que no cambiaron tampoco tanto su organismo interno de hace, no sé, unos cuantos años atrás. No, Capaz que claro. se mantiene parecido, pero Pero eso no se sabe en realidad. eso es muy interesante, pero estos organismos a nivel especie sufrieron las mismas mutaciones, o sea, sufrieron la misma cantidad de mutaciones que todo el resto, quizás. Pero, ¿qué pasa? Los que sufrieron mutaciones no sobrevivieron. Entonces se preservaron los que son parecidos. Básicamente la evolución sigue favoreciendo de esta forma. El cangrejo cacerola está bárbaro como es. Ese es por la adaptación, él se adaptó Se adaptó a así los y hasta con que... determinadas características pequeñas, con pequeñas características para seguir. No, capaz el ambiente donde siempre generalmente habita no se modificó mucho, no sé, ponele en 4.000 años y en Sí. esos 4.000 años no tuvo la necesidad de Yo no soy mutar. experto en cangrejos cacerola, pero supongo No, yo que tampoco, pero donde vivían podía ser otro lugar y bueno, nada, ahora quedaron restringidos ese lugar. Bueno, los ginkgos también son plantas muy comunes que se encuentran en el registro geológico y las hojitas son idénticas. Bueno, acá me habían preguntado algo que ya me olvidé, pero tenía que ver con si era un estudio de la geología o la paleontología. La paleontología es el hijo, por así decirlo, queda un poco vulgar, y si me escucha un paleontólogo se va a enojar, pero es el hijo de la biología y la geología. Los primeros paleontólogos eran biólogos o geólogos. Ya les comentaba, Darwin, por ejemplo, que se lo conoce como el padre de la paleontología, por así decirlo, era geólogo. Básicamente estudia la vida en la Tierra y sus efectos, dónde vivieron, cómo era el clima, cómo estaban distribuidos los organismos, cómo se relacionaban, etc. Hay paleontólogos que se dedican a las plantas, paleontólogos que se dedican a animales, de vertebrados, invertebrados o microfósiles. Hay de todos los colores y sabores. Hay algunos que, como les comentaba, se dedican
a esto, a la ignología, o la paleoignología, que sería el estudio de las huellas o actividades dejadas en el sedimento. Otros que se dedican a la bioestratigrafía, esta es una palabra que después en otra unidad les voy a comentar, pero tiene que ver con cómo podemos saber la edad de las rocas. Yo les comenté una en la clase anterior, que era los isótopos, como por ejemplo el uranio y el plomo, que decaen con el tiempo y los podemos medir. Pero los fósiles son muy útiles para saber la edad de las rocas. No solo la edad, sino también para unir rocas que ahora están muy lejos. Después les voy a poner un ejemplo. Bueno, paleontólogos que se dedican a la tafonomía, que es el estudio del proceso de descomposición y fosilización. Una vez un paleontólogo me comentaba que para un trabajo práctico tenían que pudrir un pez. Había un olor entonces en la casa que era inaguantable, pero tenían que comprar un pescado. Bueno, y otro término que se llama geología histórica, que en realidad es más amplio porque abarca un montón de cosas, pero es básicamente lo que vimos en la clase pasada y esta. Es cómo era la Tierra en el pasado. Desde su vida hasta cómo estaban ubicados los continentes, cómo era el clima, o sea, lo podemos abordar de diferentes lados. Esto que les comentaba estaba relacionado con bioestratigrafía, pero quería que lo tengan en claro antes de empezar con los siguientes periodos, que es fósil guía. Por ejemplo, esto que estaba acá, sería un fósil guía del Cámbrico, porque nos marca el inicio del Cámbrico. Sabemos que si aparece una roca con este fósil, ya empezamos a hablar del Cámbrico en adelante. Hay diferentes tipos de fósiles guías que nos sirven para diferentes momentos de la Tierra, y en general se usan en combinaciones, es decir, este fósil con este, y qué sé yo. Tienen que tener dos condiciones, una es que estén distribuidos por todo el mundo, que su evolución haya sido rápida para poder distinguirlos de otros. Si nosotros queremos utilizar un cangrejo cacerola de fósil guía, no podemos, porque básicamente fue igual a lo largo de todo el registro geológico. Pero si tienen cambios pequeños, pero que son muy distinguibles, les sirven a los paleontólogos. Y por supuesto que tienen que ser animales que o plantas o microorganismos que se puedan preservar bien. Organismos blandos se descomponen y dejan muy pocos fósiles. Entonces algunos los Hablando de eso, profe, dejaron una flor prehistórica, la replicaron, hicieron un clon de esa flor y hay un video. Estuvo bueno, muy después déjamelo en el campus, si podés, o mándamelo por mail. Dale, lo busco y te lo Disculpen paso. que sea un poco, que los corte, pero quiero terminar la clase y ya tenemos una hora. La cosa es que algunos seguro los escucharon, los amonites, por ejemplo, estos fósiles espiralados, los trilobites que les mostré acá. Bueno, en algún lado estaba. Y otros microfósiles y fósiles más grandes o fósiles de plantas sirven como fósiles guía. Bueno, vamos a avanzar. Nos habíamos quedado en el Cámbrico, en la explosión cámbrica. Básicamente el Cámbrico les había comentado que era el primer periodo de esta era que se llamaba Paleozoico. ¿Qué más va a tener además de lo que vimos antes? Bueno, los primeros vertebrados, estos bichitos horribles, eran parecían gusanitos, pero en realidad eran vertebrados que tenían una dentición que se preservó muy bien en el registro geológico, se llaman conodontes y son muy estudiados también por algunos paleontólogos. Y bueno, había esponjas de mar gigantes que ahora no existen. Pasamos al Ordovícico, el siguiente periodo. En nuestro calendario ya avanzamos un par de días en nuestro calendario terrestre. Cosas que empiezan a pasar, ya tenemos vertebrados un poco más parecidos a los peces. Por ahora eran peces que o no tenían mandíbulas o eran muy primitivos. Los primeros cefalópodos, como los parientes de los pulpos y los calamares, estos se llamaban ortoceras, que eran unos conos con tentáculos. ¿Qué más? Bueno, trilobites, por supuesto, y estos que se llaman de acá, que no son bivalvos, son braquiópodos,
muy importantes en este momento. Las primeras plantas terrestres, que en realidad no eran plantas propiamente dicho, sino que eran briofitas, una especie de musgos. Estos fueron los primeros organismos multicelulares en colonizar los continentes. Vamos a la Tierra, ¿no? ¿Cómo estaban dispuestos los continentes? Les habíamos comentado de la clase anterior, Gondwana, un continente que tenía partes de África, América del Sur, Antártida, Australia. Bueno, en Gondwana empiezan a pasar algunas cosas. Por ejemplo, se desprende una partecita de Gondwana. Esto es interesante, pero no me da la clase para contarlo. Quizás después les hago un video anexo. Hay partes de los continentes que son muy pequeñas y se desprenden y viajan un montón, como islas. Hay una parte que estaba en Sudamérica, o en lo que ese momento era Sudamérica, que ahora es Escocia. O sea, Escocia provino de la plataforma sudamericana y chocó después con Báltica, que es Europa. Y a la inversa, parte de América del Norte, que se llamaba Laurentia, viajó en este momento en el Ordovícico y chocó con este lado, con América del Sur, con el sur de América del Sur, donde ahora estaría San Juan. Entonces parte de la precordillera argentina provino de Laurentia, de una isla de Laurentia. Después voy a ver si les grabo un video cortito sobre esto porque es muy interesante. ¿Y eso cómo se sabe? Por los fósiles. Porque se detectaron fósiles en precordillera que son muy parecidos a unos de acá y no coinciden con los que están alrededor. Bueno, avanzamos un periodo más, en unos días del calendario geológico, pasamos al Silúrico. El Silúrico tiene una cosa característica, que es la primera aparición de plantas vasculares. Todavía no tenían hojas, todavía no tenían, por supuesto, semillas, pero tenían tallitos que se empezaban a ramificar y se llamaban, esta se llamaba Cooksonia. Después en los mares, bueno, los peces ya empiezan a tener más formas parecidas a las actuales, pero principalmente eran peces acorazados. Estos organismos se llamaban euriptéridos o escorpiones marinos, que no son parientes de los escorpiones, pero tienen formas muy parecidas. Bueno, y estos de acá que parecen plantas se llaman, ay, ya me olvidé, tiene un nombre que se llama lirios de mar. Crinoides es el nombre científico. Y son animales también. Bueno, volviendo a los continentes. Los continentes, lo que era el hemisferio norte, perdón, América del Norte, Laurentia choca con Europa y forma un subcontinente que se llama Laurasia. Acá está. En este caso le pusieron Euramérica, pero es lo mismo. Sería la combinación de América del Norte y Europa. O no toda Europa, porque por ejemplo Siberia había quedado por acá y todavía había algunas cosas que eran islas. Bueno, este choque forma parte de los montes Apalaches. Esto es interesante porque parte de esas colisiones están tanto en América del Norte como en Europa. Y este lugar, que se llama Punto de Sicar, es donde el padre de la geología moderna, James Hutton, describe este cambio de rocas. Entonces es como muy icónico a nivel histórico. Básicamente estas rocas nos marcan el cierre de este océano, que era el Iapetus, en el Silúrico, y una vez que se cierra ese continente, se forman unas rocas que las llamaban viejas areniscas rojas, Old Red Sandstones, que son rocas de origen continental, no marinas, y bueno, la unión de estas dos rocas se las puede ver acá. Esto se llama discordancia, cosas que vamos a ver más adelante. Pero bueno, nos está marcando cómo se cerró un océano este lugar. Y bueno, cuando se cierra el océano, pasamos a un periodo nuevo que se llama Devónico. En el Devónico hay un gran desarrollo de los peces, por eso se lo llama la edad de los peces. Principalmente teníamos peces acorazados, que ya los veníamos teniendo desde antes. Uno conocidísimo es el Dunkleustos, que era gigante. A ver si se los googleo para que vean el tamaño. Uy, vamos a ir acá.
Dunkleus teus. Porque hay una foto con una persona, acá, un dibujo. Era un animal potente. Bueno, y después empiezan a aparecer los primeros tiburones, que son peces cartilaginosos. Este era como el unicornio de los tiburones. Y estos son importantes para nuestra evolución porque son peces lobulados. Es decir, que las aletas son distintas a las de los peces comunes encontrados en la actualidad, sino que tienen un huesito por acá, que más adelante se va a convertir en las extremidades de los reptiles. Bueno, básicamente estos eran peces lobulados que empezaron a vivir en ambientes cercanos a la superficie por varias razones. Algunos hipotetizan que era por abundancia de alimento, es decir, empezaban a consumir los primeros organismos que estaban en la tierra, como las plantas y artrópodos. Otros dicen que es porque se protegían más de los depredadores, y una tercera hipótesis es que al haber desarrollado pulmones en lugar de branquias, podían respirar oxígeno de la superficie y vivían en lugares con aguas anóxicas. O mejor dicho, al revés, vivir en aguas anóxicas les permitió desarrollar pulmones y eso poder respirar de la superficie. Hay varios de estos tetrápodos. Uno muy, muy antiguo es el Tiktaalik, que tenía más forma de pez que de anfibio, y después estos también son conocidos, que es el Acanthostega y el Ictiostega. Ya acá ya no tenía tantas formas de aletas, sino que empezaba a tener como dedos. E igualmente preservaban cierta estructura de pez, tipo la cola, y probablemente tenían que ir al agua para reproducirse, etc. Ahora pasamos al Devónico. No, seguimos en el Devónico. Estamos terminando el Devónico y fíjense que las plantas pequeñitas que teníamos al principio, en el Silúrico y al principio del Devónico, ya se van a convertir en los primeros bosques. Estos bosques estaban formados por plantas que hoy en día tenemos, como los helechos, los licopodios. Los licopodios son... no, los equisetos, quería decir. Los equisetos son la cola de caballo. No sé si la conocen, esa planta. Es una planta decorativa. Estas son plantas muy, muy antiguas. Y en ese momento existían este tipo de plantas, equisetos, de tamaño árbol. Y otra cosa eran hongos gigantes, que bueno, algo medio raro porque no se desarrolló después, pero parece que fue un experimento evolutivo. Y después del Devónico pasamos al Carbonífero, donde ahí ya tenemos desarrollo de bosques con primeras plantas con semilla. ¿Por qué colapsó Y tenemos el algo bosque del interesante. carbonífero? Tanto las plantas como los animales desarrollan un método de reproducción que les permite sobrevivir fuera del agua. O mejor dicho, les permite reproducirse fuera del agua. No tienen que dejar... Uy, de vuelta no nos escucha. Por suerte ahora tenía el chat. Che, ¿por qué pasará esto? A ver ahí. Hablen. Hola, hola, ¿nos escucha? Sí. Ah, una compañera quiso preguntar algo, creo que fue Claudia. Sí, ¿cuál era la pregunta? Sí, en el carbonífero, no sé si va a hablar de eso, pero yo había leído que hubo un colapso, puede ser, de los bosques del carbonífero. Sí, ahora viene esa parte. Sí, básicamente esta época es un periodo muy cálido, con mucho desarrollo de bosques que ya para lo que es el Pérmico se acaba. ¿Qué les estaba diciendo? Sí, tanto los animales como las plantas desarrollan métodos que les permiten reproducirse fuera del agua. Y uno es los huevos amniotas, como el huevo de la gallina, por ejemplo, distinto al huevo de los sapos, por ejemplo, que nacen directamente y pasan un estado de larva, sino que ya salían directos para caminar. Y las plantas pasan de reproducirse por esporas a reproducirse por semilla.
Entonces eso les permite sobrevivir a ambientes un poco más áridos. En este momento que había un gran desarrollo de bosques y el nivel de oxígeno era muy elevado, hay una primera megafauna terrestre que es la de artrópodos. Esto es un 100 pies o algo parecido a eso, que se llamaba Artopleura. Después había libélulas gigantes. Y los anfibios también empiezan a adquirir tamaños bastante grandes y se llamaban temnospóndilos. Y estos son los primeros reptiles, digamos. Todavía no muy abundantes. Ya entramos en diciembre en nuestro calendario terrestre. Estos reptiles, ya para fines del Carbonífero, comienzan a tener una ramificación en dos grupos importantes. Unos son los saurópsidos, que luego van a derivar en los reptiles que conocemos hoy en día. Pero otros son los sinápsidos. Básicamente al principio son una diversificación por el tipo de cráneo, por los agujeros que tenían en el cráneo. Los sinápsidos, luego, si bien al principio son muy parecidos a los reptiles, a los saurópsidos, luego van a adquirir formas un poco distintas. Uno es este, el Edaphosaurus, tenía una aleta, una vela. Bueno, y los continentes, ¿en qué estábamos? Tenemos una glaciación en el Carbonífero. Esto también tiene que ver con lo que me comentabas, con el colapso de los bosques tropicales en el hemisferio norte. Entonces, en el hemisferio sur, estos bosques tropicales eran menos abundantes y no generaron las capas de carbón que originan el nombre Carbonífero, que son muy abundantes en Estados Unidos y en Europa. En este momento se empieza a formar el famoso supercontinente de Pangea. ¿Qué es lo que pasa? Gondwana colisiona con Euramérica o con la Eurasia. Esto se sigue chocando, sigue acá los Apalaches que se habían formado por una primera colisión, se siguen agrandando, y va a formar en realidad un cinturón montañoso que se va a unir con otros de acá, que se los llamó Montes de Pangea Central, o un nombre parecido tenía. Pero básicamente conectaba todos los cordones montañosos que hoy encontramos en Europa, Asia y América del Norte. ¿Qué va a pasar al formar un supercontinente? Ahora me escuchan, ¿no? Sí. Ah, está. ¿Puede preguntar una vez más lo que dijo? ¿Cómo? Si lo puede repetir lo que dijo, ¿qué pasó con el continente? Sí, Gondwana, que era este hemisferio que tenía América del Sur, África y Antártida, colisiona con la Eurasia, que es América del Norte y Europa. Y forma Pangea. Cuando se unen en un momento entonces. se O sea, unen, estaban separados, se unen. se unen, forman este cinturón montañoso, que hoy en día lo encontramos en partes de los Apalaches, en parte de Europa, e incluso más al norte, en lo que es en Rusia, que son los montes Urales. ¿Qué pasa? Cuando se forma Pangea hay una gran aridización del continente, porque hay más tierra, entonces la parte central se volvía más árida, estaba más lejos de los cuerpos de agua. Eso produce que los reptiles, amniotas, que dejaban huevos fuera del agua, básicamente tuvieran más ventajas sobre los anfibios. Entonces hay un dominio de los reptiles, por ejemplo este que está acá, y de los sinápsidos, que era este grupo que les dije que se separaban. Fíjense una diferencia acá, muy interesante, este paleoartista lo hizo bien. Los reptiles tienen el mismo tamaño de diente. Y este de acá tiene 2 colmillos, 4 en realidad. Bueno, estos animales empezaban a tener una distinción dentaria, como los mamíferos, porque básicamente estos reptiles de acá, los sinápsidos, son los antepasados de los mamíferos. ¿Pero tienen colmillos porque vivían en otro tipo de zona? No, porque ya había una distinción del cráneo al principio que les permitió eso. No, eso tiene que ver con la selección natural. Sí. Con la selección natural. Otra rama de... Claro, tiene que ver más con la biología, con la genética. O sea, ellos se van transformando por el hecho de que al cambiar su
su biotopo, ellos las especies aptas buscaban la forma de Exacto. sobrevivir, olvídate, es así. Exacto. Profe, ¿por qué Sí, los animales por qué eran tan grandes los animales? buena pregunta que no tengo una respuesta. Mirá, a veces se habla de que la megafauna está relacionada con los niveles de oxígeno que hay en el momento. Decían que había más oxígeno que ahora. Cuando nosotros salimos del carbonífero con un pico de oxígeno provocado por la abundancia de bosques tropicales. A eso se le asocia la megafauna. Sin a mí la embargo, profesora no sé si de biología siempre eso. la profesora de biología una vez nos había comentado que el tema de los tamaños había por el tema de que no había tanta cantidad de animales y entonces había comida para todos y podían, digamos, nutrirse. Por eso cuando aparecen los dinosaurios, la parte de la fauna era muy, muy, muy grande. Es lo que nos había dicho en algún momento, pero tampoco confirmó nada. Fue como muy por arriba. Sí, no quiero decir ni que esté equivocado ni que esté acertada porque desconozco las razones. Yo creo que debe haber varias, debe ser un fenómeno más bien multicausal. Otra Sí, lo interesante. comentó porque, viste, a veces hay discordias entre biólogos y biólogos, se considera, entonces lo dijo, puede ser así, pero no, tampoco no confirmó nada. Pero sí se había hecho esa pregunta en algún momento, en biología general, me acuerdo. Igualmente, el pérmico tampoco es que hay animales tan grandes como va a suceder después, incluso. No teníamos ningún animal terrestre del tamaño de los dinosaurios más grandes. Acá tenemos distintos tipos de sinápsidos, estos serían los más primitivos, como el dimetrodón, que muchas veces le dicen que es un dinosaurio, no es un dinosaurio, nunca coexistió con los dinosaurios, ni siquiera es de la misma familia. Y bueno, después otros, incluso fíjense que acá ya empieza a tener pelaje. Bueno, esta fauna del Pérmico se extingue, valga la redundancia, cuando termina el Pérmico, en una extinción masiva a los 252 millones de años, provocada hipotéticamente por las erupciones de las Siberian Traps, que están en Rusia. Son grandes erupciones de basalto que aparentemente duraron unos 50 millones de años, no sé cuánto, que liberaron una gran cantidad de dióxido de carbono y eso provocó un shock climático que diezmó la fauna. Este grafiquito acá tenemos la serie de periodos y acá tenemos la magnitud de la extinción. Acá está en millones de años. Entonces, fíjense que la extinción del Pérmico Triásico fue la mayor extinción de la faz de la Tierra. La de los dinosaurios no fue ni la mitad casi. Estaría acá. Bueno. ¿Qué desaparece de acá? Desaparecen muchas especies de sinápsidos. La gran mayoría sobreviven algunos de esta familia que se llamaban dicinodontes, pero la mayoría se extingue. Se extinguen los trilobites. Bueno, y se extinguen un montón de animales. Este artista, que Julio de la Cerda se llama, yo copio pero nunca me fijo los nombres, hizo un detalle que me parece súper interesante acá. Fíjense que dibujó un animalito chiquitito acá. Bueno, este animalito representa una especie, un grupo de especies que se van a llamar arcosaurios. Después les voy a contar. Bueno, volvamos a Pangea. Acá hay un gran momento de estabilidad de Pangea. Básicamente crece por el norte, lo que era Siberia, que estaba separado por un océano. Bueno, les comentaba, forma los montes Urales. También se une lo que es parte de Asia, China. Y por acá, no, todavía no lo tenemos, pero por acá se empieza a abrir. O sea, al mismo tiempo, si bien es una edad muy estable, ya empiezan los primeros rastros de volcanismo que van a empezar a partir Pangea. Acá tenemos evidencia paleontológica de esta estabilidad de Pangea, que son fósiles. Fósiles de sinápsidos,
Unos eran los listrosaurios, estos que se llamaban Sinognathus, que eran también sinápsidos, reptiles marinos como el Mesosaurus, y esta plantita que se llamaba Glossopteris. Esta es una reconstrucción que se puede rastrear estos fósiles a lo largo de estos continentes. Igualmente, esta es una reconstrucción de Gondwana, no de Pangea, que es todo esto. Disculpen que no voy a dar receso, porque no voy a llegar, así que vamos a darlo todo. Pasamos al Mesozoico. Después de la extinción del Pérmico, pasamos al Triásico, que sería el primer periodo del Mesozoico. Entonces, el Triásico comienza la edad de los reptiles. Todos los animales que habían quedado, todos los nichos ecológicos que habían quedado, de los grandes sinápsidos y otros saurópsidos, son ocupados por reptiles. Principalmente de este grupo que se llamó arcosaurios. Acá ya tenemos un arcosaurio un poco más grande. Básicamente, los arcosaurios son los antepasados de tres grandes grupos: los cocodrilos, los dinosaurios y los pterosaurios. Los pterosaurios muchas veces se los llama dinosaurios voladores, no son dinosaurios, son primos hermanos de los dinosaurios. Y los cocodrilos serían otros primos. Había cocodriliformes, o tenía otro nombre que ahora no recuerdo, Pseudosuchia creo que era. A ver si lo encuentro por acá. Se los googleó, de todo tipo y tamaño. Había algunos que eran bípedos, había otros que eran cuadrúpedos, había herbívoros, había carnívoros, por supuesto. Así que no todos tienen la forma de los cocodrilos actuales. De hecho, estos son más bien posteriores. Entonces, estos arcosaurios se ramifican en el Triásico y nos dan lugar a los dinosaurios, más o menos a mitad de nuestro diciembre del calendario terrestre, a los 240 y pico millones de años. Por supuesto que los dinosaurios también se ramifican, y hay dos grandes grupos de dinosaurios, unos que se los llama Saurischia y otro que se llama Ornistichia, por la forma de las caderas, no es muy relevante, pero bueno, básicamente dan dos grupos que a su vez se van ramificando entre sí. Pero acá ya vemos la forma de los dinosaurios que conocemos todos nosotros. Es interesante que los que se llaman Saurischia o cadera perdón, al revés, los que se llaman Ornistichia o cadera de ave no son los que van a evolucionar en las aves, sino que las aves aparecen del grupo de los Saurischia, de cadera de reptil. Particularmente de estos que se llaman terópodos. La primera ramificación de los dinosaurios ocurre en el Triásico. Entonces tenemos dinosaurios como este, que es el Herrerasaurus, ya era un primer saurisquio, terópodo, no sé exactamente cuál era, pero era un carnívoro. Y después ocurre una gran ramificación a principios del Jurásico. El Jurásico es el periodo que le sigue al Triásico, es básicamente un periodo cálido, con formaciones de bosques de coníferas, como las araucarias, dominadas principalmente por mamíferos, por dinosaurios, con mamíferos ocupando nichos más bien especializados, porque quedaban como faunas más bien pequeñitas. Este es uno de los primeros mamíferos que se llamaba Juramaya. Es importante saber que los mamíferos provenían de este linaje, ¿no? de los sinápsidos, y estos ponían huevos. Como ahora serían los ornitorrincos o los equidna, que son mamíferos que ponen huevos. Bueno, estos que están acá ya empiezan a tener un desarrollo interno. Todavía no hay una diferenciación entre marsupiales y placentarios, eran los antepasados estos. Bueno, y acá tenemos un fósil de Araucaria, y acá algunos dinosaurios característicos. El Brachiosaurus, uno de los famosos dinosaurios de cuello largo, y el Stegosaurio. Otra cosa que pasa en el Jurásico, la primera aparición de los dinosaurios avianos.
que viene de esta rama, de la rama de los terópodos. Estos dinosaurios desarrollan plumas. No se sabe muy bien por qué o qué es la ventaja que le dan las plumas al principio, pero lo que se sabe es que no volaban, o si tenían eran vuelos muy reducidos, más bien planeaban. Si eran un mecanismo de regulación de temperatura, si lo utilizaban porque, no sé, atraían a la pareja o algo por el estilo. Pero al principio eran más bien animales terrestres o arbóreos que empezaron a planear. Tenemos algún ejemplo, uno muy conocido es el Archaeopteryx, muy bien preservado, y bueno, después se descubrió otros como el Eunornix y hay un par más. Igualmente, ya hacia fines del Jurásico, principios del Cretácico, ya estos dinosaurios avianos ya volaban. En los mares, volvemos a los mares, que nos teníamos un poco olvidados. Tenemos desarrollo de, por supuesto, reptiles, como los plesiosaurios, los famosos cuello largo del mar. Belemnites, que serían como primos de los calamares modernos. Amonites por todos lados. De hecho, los amonites son fósiles guía de la mayoría del Mesozoico. Ictiosaurios, que eran animales que parecen delfines, pero en realidad eran reptiles. Y bueno, yendo a los continentes. Fíjense cómo a fines del Jurásico se empieza a abrir el océano Atlántico. Primero por el norte, entonces se separa América del Norte de parte de Europa y de lo que es África. Y luego va a continuar por acá. Toda esta parte aún continúa unida. Este momento, además, claramente como se estaban rompiendo los continentes, si se recuerdan un poco de la clase 2, va a estar caracterizado por mucho volcanismo. Ejemplos de este volcanismo son los basaltos que están... Los basaltos es una roca, después lo van a ver, pero es una roca volcánica, que básicamente son los que están formando las cataratas del Iguazú. Estos basaltos se los encuentra desde Brasil hasta Argentina, hasta cerca de Entre Ríos, y se llaman basaltos de Serra Geral. Básicamente son rocas volcánicas que se formaron cuando se empezó a abrir Gondwana, por esta parte, se empezó a abrir desde el sur. Y tienen edad jurásica cretácica. Otras rocas que nos suenan de nombre, por ejemplo, la formación Vaca Muerta es de edad jurásica. Y esto es la... Yo les dije que les iba a hablar de una roca madre. Bueno, Vaca Muerta es una roca generadora de hidrocarburos, se llama roca madre, y era el fondo oceánico de una cuenca, como un engolfamiento, como un golfo, que se ubicaba detrás de un arco de islas volcánicas, antes de que se levante la cordillera de los Andes. Entonces el mar entraba todo por acá, formaba esta cuenca semicerrada, que bueno, hoy en día es la que da hidrocarburos. Después esto se cierra porque se levanta la cordillera de los Andes, pero ya después del Cretácico. Bueno, Cretácico es el periodo que le sigue al Jurásico, y es básicamente el periodo donde están todos los dinosaurios que conocemos por películas, por Jurassic Park. A pesar que Jurassic Park se llame Jurassic Park, la mayoría de los dinosaurios que muestran en la peli son del Cretácico, como el Triceratops, el Tiranosaurio, el Espinosaurio. Son los dinosaurios más grandes y, bueno, quizás por eso sean los más conocidos. Esto que está acá no es un dinosaurio, es un pterosaurio. Y fíjense que ahora les voy a mostrar un dibujito, pero es el animal volador más grande que existió. Acá está en comparación con una jirafa. Y bueno. Perdón, pero me parece que el más grandote, ese no volaba, solo planeaba. No, si no siquiera otra Sí, cosa. hay varias discusiones al respecto, pero bueno, nada. No sé, No, no sé. yo porque nos lo dijeron en Tecnópolis hace un par de meses. Sí, capaz yo trabajé en Tecnópolis, capaz elijo un mismo paleontólogo en el que discutí. No,
son discusiones que están abiertas. La verdad es que hay un montón de estudios al respecto. Es muy grande, la verdad, para que vuele, pero lo que se dice de estos animales es que, a diferencia de las aves que comienzan su propulsión con las alas, estos animales tomaban carrera, no tenían, utilizaban las patas para volar. Entonces tenían una musculatura que les permitía saltar y con eso hacer cierto vuelo. Igualmente es cierto que es enorme este bicho para volar y es un poco difícil de creer, pero bueno. Las cuestiones en paleontología, no me quiero ir por las ramas porque tengo 20 minutos, las cuestiones en paleontología van variando un montón. Un ejemplo es el espinosaurio. Esta es una representación vieja del espinosaurio, más parecida a la que se ve en Jurassic Park 3. Un bicho terrestre, bípedo. El espinosaurio ahora se habla de esto. De un animal más bien anfibio, que tenía una locomoción medio cuadrúpeda, más bien así, y que ocupaba un nicho parecido al de los cocodrilos. Las cuestiones en paleontología van variando constantemente, así que capaz que después descubren evidencia de que el Quetzalcoatlus no volaba, y bueno, no volaba. Constantemente se están Constantemente. descubriendo cosas, claro. Bueno, y acá un poco de ejemplo de los argentinos, porque la mayoría de los conocidos son del hemisferio norte, pero en lo que era Gondwana, y nosotros como Argentina, nuestro territorio estaba en lo que era Gondwana, existía una megafauna de dinosaurios muy interesantes. La mayoría de los dinosaurios que tienen récord de tamaño eran de Gondwana. Tanto en África como en Sudamérica se los encuentra. El Argentinosaurus, uno de los saurópodos más grandes, el Giganotosaurus, uno de los terópodos más grandes, y estos no tenían récord de tamaño, pero me parecen muy divertidos. Uno es el Carnotaurus, Carnotaurus y Amargasaurus. Y acá hay un mapita de la distribución. Igual estos no son todos del Cretácico. Por ejemplo, Herrerasaurus es del Triásico. Pero bueno. Una cosa que pasa en el Cretácico es la aparición de las primeras plantas con flor, o angiospermas, así se llaman. Y bueno, antes básicamente no habían, no tenían esas estructuras. Y algo muy interesante es que no había pasto en ese momento, porque el pasto, como lo conocemos ahora, es una gramínea, es una planta con flor. No vemos la flor del pasto porque lo cortamos antes, pero tienen florcitas. Entonces los animales no pastaban, no tenían, no había una planta que sea pasto. Existían otras plantas. Bueno, cosas que pasan a fines del Cretácico. Pangea, que ya lo teníamos roto a la mitad, lo teníamos así, lo teníamos separado de vuelta en la Eurasia. Y Gondwana. Gondwana se empieza a romper en el Jurásico y se termina de romper en el Cretácico. Se separa África de América del Sur. Pero América del Sur aún continúa unida con la Antártida, y la Antártida continúa unida a Australia. La India también se separa de África y va a gran velocidad hacia Asia, se dirige hacia el norte. Y esto es importante por algo que les voy a contar recién, en un rato. Acá tenemos alguna información del cráter que dejó el meteorito que mató a los dinosaurios, y esto en realidad está mal. Ningún meteorito mató a los dinosaurios. Lo que pasó es que hubo un impacto, ese impacto se lo asocia a un efecto en cadena que provocó la extinción de los dinosaurios. Pero no es que cayó un meteorito, se incendió todo y desaparecieron los dinosaurios, porque muchas veces se lo muestra así en los documentales, pero fue un proceso que habrá durado centenas, miles de años. De hecho, hay una idea volada que dice que algunos dinosaurios no avianos sobrevivieron este proceso, pero no está comprobado. De hecho, como les digo, no todos los dinosaurios desaparecen. Los dinosaurios avianos, las aves, sobreviven. ¿Quiénes se extinguen? Además de los dinosaurios no avianos, los amonites,
y muchísimos reptiles marinos. Y por supuesto los pterosaurios también. El cráter es apenas visible, en realidad no es un cráter propiamente dicho. Si ustedes lo buscan en internet le va a salir un agujero que no tiene nada que ver con el cráter que tiene este nombre, que no lo voy a pronunciar, pero sí son rasgos geomorfológicos más bien difíciles de ver, pero sí lo que se ve en el registro geológico es una capa de un elemento que se llama iridio. El iridio es un elemento que es poco abundante en la Tierra, pero es bastante más abundante en meteoritos. Y la hipótesis es que este meteorito, cuando se estrelló en la Tierra, disparó una capa, una nube de polvo con parte de su material que tenía iridio. Entonces ese polvo cubrió un depósito prácticamente global en el sedimento que se lo puede identificar. Acá hay una persona marcando el límite del Cretácico Paleógeno. Y le puse T porque es una mala costumbre, porque el periodo que le sigue se llama Paleógeno, pero antes se le decía Terciario. Bien. Terminando el Cretácico, terminando la gran edad de los dinosaurios, empezamos la era Cenozoica, que es la edad de los mamíferos. Básicamente también se lo divide en 3 periodos, que es Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. A su vez estos los podemos dividir, y fíjense que ya estamos terminando nuestro calendario terrestre, nos quedan 5 días. El primer día, el 26 de diciembre, tenemos el desarrollo de los primeros mamíferos más grandes, que empiezan a ocupar el nicho dejado por los dinosaurios, y las aves, que también son dinosaurios, pero las aves pequeñas vuelven a adquirir tamaños grandes y se las conoce como aves del terror, que eran aves no voladoras, y eran básicamente como un ñandú un poco más malo, carnívoros. Fueron los grandes depredadores principalmente en América del Sur, pero ocuparon varios lugares. Los mamíferos también alcanzan grandes tamaños. Este fue Paracetarium, un mamífero de la familia de los rinocerontes, que es el mamífero terrestre más grande que existió. Esto ya estamos en la segunda parte del Paleógeno, que se llama, en la tercera parte se llama Oligoceno. Otra cosa que aparece en ese momento son los cetáceos, la megafauna de mamíferos marinos. Acá hay un desarrollo de algunos animales que fueron dando origen a los cetáceos actuales. Y en el Paleógeno ocurren colisiones muy importantes. Una es la de la India con los Himalayas, y la otra, que en realidad se ya estaba dando desde antes, es la de África con Europa. Que en realidad no es total, sino que es una parte, y lo que va a hacer es cerrar este océano, que es el Tetis, y va a quedar el Mediterráneo acá. La de la India es una colisión mucho más grande, que provoca el levantamiento de los Himalayas y el Tíbet. Y esto de acá no es una colisión, pero sí es una subducción que nos va a levantar los Andes. Los Andes se empiezan a levantar en el Cretácico en realidad, pero en este momento tenemos su mayor desarrollo. Y otra cosa que también sucede es que se desconecta la Antártida de América del Sur. Y esto es súper importante porque acá se forma una corriente fría que aísla la Antártida, y al no recibir las corrientes cálidas provenientes del Ecuador, se enfría y se forma un casquete polar. Recordemos que todo el Mesozoico no tenía casquetes polares, era una tierra cálida, con bosques incluso en latitudes polares. Cuando la Antártida se desconecta de América del Sur, se forma la corriente circumpolar antártica, se enfría, se forma un casquete polar, y el resto es historia. Bueno, acá tenemos lo que les comentaba, los Andes, que se comienzan a levantar en este momento. Pasamos al Neógeno, la segunda etapa del Cenozoico. No hay grandes distinciones al principio, básicamente se caracteriza por un enfriamiento lento de la Tierra, el desarrollo de la megafauna cada vez más parecida a los animales actuales. Ya tenemos estos primeros elefantes, organismos parecidos a los
a los animales actuales. Y hablando de animales actuales, el género Homo. Los primeros homínidos, nuestros antepasados, comienzan a aparecer por acá, a los 15 millones de años, un poco antes. Esto sería Mioceno. Estaríamos en un 30 de diciembre en nuestro calendario terrestre. Los homínidos dan origen a 3 ramas principal. Una da origen a los gorilas, la otra da origen a los chimpancés, y de esta rama, la que contenía a los antepasados de los chimpancés, se separa una que es el Australopithecus, a los 4,5 millones de años. Ya estaríamos en nuestras últimas horas del calendario terrestre. Un evento que sucede muy importante en las consecuencias que tuvo es que se une América del Norte con América del Sur. Antes estaban separadas, si vemos esta imagen de acá, hay un gap donde se conectaban los océanos. Cuando se forma el Istmo de Panamá, la fauna que estaba en el hemisferio norte cruza el hemisferio sur, y la del sur cruza el hemisferio norte. Eso se llama gran intercambio faunístico. Y la consecuencia de esto es que la fauna del hemisferio sur no puede competir con la del hemisferio norte, porque básicamente la fauna del hemisferio norte estaba compuesta por placentarios, y la del hemisferio sur estaba compuesta por marsupiales y por aves grandes, no voladoras. Entonces los placentarios son más eficientes, ocupan los nichos ecológicos de los marsupiales y se extinguen en su mayoría. Sobreviven algunos, como las zarigüeyas, que hoy en día tenemos incluso en ambientes urbanos, o este bichito de acá que no sé cómo se llama, pero es un marsupial pequeñito. Y llegamos al la tercera edad del Cenozoico, que es el Cuaternario, que a su vez se divide en 2 épocas. Esto es muy reciente, hasta hace unos años yo lo estudié de otra manera, pero no importa. Hace muy poco no se consideraba el Cuaternario como una era, ahora se lo considera como una edad, perdón. Y se agrupa a 2 épocas, que es el Pleistoceno y el Holoceno, que es básicamente el Pleistoceno inicia la edad del hielo, la famosa edad del hielo, la última glaciación. Y ahí ya tenemos la megafauna que conocemos de todos lados, ¿no? Los mamuts, los rinocerontes lanudos, el oso de las cavernas, básicamente esa megafauna adaptada a climas muy fríos. Mientras existían estas glaciaciones, se desarrolla el género Homo, proveniente del antepasado del Australopithecus, más o menos a las 2 millones de años, con el Homo erectus y el Homo habilis. Estos animales, pues todos somos animales, comienzan a utilizar herramientas, desarrollan el fuego. Gracias a eso no se mueren en las glaciaciones, es decir, pueden migrar más allá de los ambientes cálidos. Los Homo que manejaban el fuego era el Homo neandertal y el Homo sapiens. De hecho, estas 2 especies coexisten durante mucho tiempo, es decir, hoy en día somos los únicos humanos en la Tierra, ¿no? No existen diferentes etnias, pero todos pertenecemos a la misma especie, el Homo sapiens. Pero durante mucho tiempo coexistieron varios géneros Homo, y el Homo sapiens coexistió, se peleó y hasta se reprodujo con el Homo neandertal. Y hay una hipótesis, no sé si una hipótesis o ya está bastante corroborado, que el Homo sapiens, o sea, nosotros tenemos ADN neandertal. El Homo neandertal se extingue, a pesar que se tenía una capacidad craneana mucho más grande que el Homo sapiens, así que se intuyen que hasta podía ser más inteligente y todo, pero bueno, se ve que el Homo sapiens le ganó. Y esto es recién hacia los 220.000 años. Esto es el último minuto de nuestro calendario terrestre. Ya entrando en el Holoceno, que es cuando retrocede la glaciación no se termina, en realidad estamos en un momento interglacial, porque si nosotros no vamos a la Antártida o al Ártico,
Por ahora tenemos casquetes polares, pero estamos en un momento cálido. Esta glaciación retrocede a los 11.650 años e inicia el Holoceno, que es la época en la que estamos ahora, y en la que sucede básicamente todo lo que conocemos como historia y gran parte de la prehistoria. Pasamos de ser cazadores y recolectores a formar una civilización y luego todo lo que conocemos en la actualidad. Y esto ocurre en los últimos segundos de nuestro calendario terrestre. Bueno, eso es desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Lamentablemente la pregunta hacia dónde vamos ya tenemos menos herramientas para responderlas. La geología puede dar algunas pistas porque sabemos el movimiento actual de los continentes. Sabemos hacia dónde van y cómo se están moviendo. Pero ignoramos cualquier otro proceso sorpresivo que pueda alterar este fenómeno. Por ejemplo, plumas del manto, impacto del meteorito, no sé, otras cosas que puedan modificar la tectónica. Como vieron en las primeras clases, la tectónica es un proceso más bien de origen caótico, que se desconoce del todo cuáles son los motores. O sí se conocen los motores, pero no cómo van a interactuar entre sí. Entonces, se sabe que, por ejemplo, África va a terminar de cerrar el Mediterráneo, entonces no va a quedar más Mediterráneo ni los mares que están por alrededor. Se va a formar una montaña, probablemente. ¿Qué más podemos ver? Más para acá podemos ver que Australia va a colisionar de vuelta con Antártida, se va a unir con Eurasia probablemente, y si continuamos el ciclo, recuerdan que nosotros habíamos hablado del famoso ciclo de Wilson, que se los recuerdo que era este, que era la ruptura, y luego choque, y luego ruptura, y luego choque de los continentes, que se fue dando a lo largo de los millones de años de historia de la Tierra. Si repetimos el ciclo de Wilson, lo que se formaría es un nuevo supercontinente, lo llaman Pangea Última, que bueno, básicamente no tiene la misma forma de Pangea, pero sí está la unión de los continentes. ¿Esto va a pasar? No, nadie sabe, pero es lindo de ver. Estos grafiquitos de acá están en una página que después se las voy a poner en el campus, que se llama Scotese. Scotese es el nombre del científico que lo hizo. Es una página que parece sacada de 1998, pero es muy buena. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Tenemos unos minutitos de preguntas. Los puedo escuchar, ¿no? Sí. Ahora quedé traumado. Si Sí, se te escucho. derrite toda la Antártida, se sabe. Te escucho Hola, entrecortado. hola. Se sabe que con la Antártida, los hielos polares, ¿se saben las consecuencias no sé, en Argentina, por ejemplo? Te escuché cortado, me preguntaste si se sabe las consecuencias de que se derritan los casquetes polares. Claro, sí. Bueno, hay todo un organismo, un consejo que se llama IPC. Ay, no sé si se llama IPCC. No. El del cambio climático. Sí. Ay, ¿cómo era? Sí, IPCC, el cambio climático. Las siglas. No recuerdo todas las palabras. Bueno, lo quiero buscar, IPCC, a 12 eran. Ahí está, Este 12, grupo, por cambio climático. Este grupo hace informes todos los años que muestran las consecuencias del cambio climático, si continúa, etcétera, 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 ¿no? Con imágenes y todo, y muestran cuáles serían los efectos en determinados escenarios, ¿no? Si el cambio es drástico, si el cambio es leve, etcétera. Y bueno, en los casos más drásticos son terribles, ¿no? Porque implican primero la desaparición de un montón de islas oceánicas que están desarrolladas en
en arrecifes de coral, por ejemplo, incluso países enteros que son islas así, quedarían sumergidas abajo del mar. En Argentina no sé exactamente qué pasaría, supongo que se van a comenzar a inundar las regiones más cercanas a la costa, ya que no tenemos regiones muy altas cerca de la costa, salvo lo que es el centro bonaerense o el macizo del Deseado y parte de la Patagonia, pero había una cosa, que de hecho me gustaría, lo saqué de la diapositiva, pero me gustaría mostrárselos, entre Rianem. Que esto es una ingresión del mar que ocurrió en el Mioceno, hace unos 20 y pico de millones de años. Fíjense cómo el mar llegaba hasta lo que hoy es Bolivia. Vos Y nos dejaste una aplicación que si nosotros marcamos entre 50 y 20 millones de años, podemos marcar un lugar en el mapa, ¿sí? Que te ponen como un pinchecito, porque yo puse Morón, ¿sí? Y aparecía el pinchecito en Morón, ponías entre 50 y 20 millones de años cómo se ve la ingresión de María. sí, hay simuladores de nivel del mar. Sí, eso hay. No, pero vos lo dejaste en la aplicación que nos Lo dejó. viejo. Sí, el mapa mundi era. Claro, no me acuerdo cómo se llama, a ver si lo encuentro. Ancient Hair, algo así. Sí, ahí me acuerdo. No, igual tengan en cuenta una cosa. Una cosa es el nivel del mar, que puede cambiar en una escala bastante más rápida que lo que es el movimiento de los continentes. Y otra cosa justamente es el movimiento de los continentes, que lo damos en millones de años. Y esto a su vez va a cambiar la topografía de la Tierra. Entonces, saber qué lugares van a estar inundados y qué no es imposible de saber. Por ejemplo, si nosotros chocamos dos continentes, vamos a tener una región más alta en la cual no va a ingresar el mar, por definición. Pero bueno, esto es futurología. Bueno, se entendió más o menos, disculpen si fui muy rápido, pero como ven era un montón de contenido. Iba a hacer una preguntita que siempre los veo a Pangea, lo veo siempre dibujado. Las latitudes que ocupaba Pangea son las mismas que vos nos mostraste en los gráficos, ¿no? Sí. A ver, pará. Por ejemplo, los que estamos viendo, ¿no? Que están, estaría marcado el Ecuador y era esa la ubicación. Sí. Esto es la línea del Ecuador. Bien. O sea que todos los gráficos que nos mostraste estaban ahí ubicados. Sí. Sí. Sí, la línea del Ecuador no se mueve. Hay algo que es muy complejo que se llama True Polar Wonder, que es cuando se mueven los polos, pero bueno, no tiene tanto que ver con eso. Pero sí. Esto está No, por eso yo para guiarme, más que nada, porque obviamente cuando cambian las latitudes también justifica cambios de climas, cambios de flora, de fauna. Entonces, para tener en cuenta el momento de la ubicación de los continentes determina el clima. ¿Por qué? Porque si vos tenés, es más fácil formar un casquete polar en el continente por la acumulación de hielo que en el agua. Entonces, si vos el continente lo llevás hacia una latitud polar y tenés las condiciones para iniciar una glaciación, ya vas a empezar a generar un casquete polar que se va a acumular y va a seguir enfriando a su vez el resto del planeta. Entonces, que la configuración continental influye en el clima. Eso es súper interesante. Se puede... en otro momento... ver acá. En otro momento, si podés tener un ratito y por qué, porque no se sabe bien por qué se originaron las glaciaciones, ¿o sí? Todas tienen diferentes causas. Estas glaciaciones de las más recientes se deben en principio a la formación de la corriente circumpolar antártica, que es cuando se... la estoy nombrando. Y después hay otro proceso que es la formación del Tíbet. Cuando se forma el Tíbet, se forma una región muy alta que empieza a acumular nieve básicamente por la altura en la que está, y se forman muchos glaciares de montaña. Entonces eso va a enfriar también la Tierra y va a someter un enfriamiento. Gracias.
Bueno. Profe, una pregunta, nada Sí. que ver, ¿no? Del límite KPG, el iridio, ¿solamente está en la parte de la zona de impacto o está en todo el mundo? Se encontraba iridio. No, está en muchas partes. No sé si en todo el mundo, creo que no. Pero sí tiene una distribución casi global. Pero eso tiene que ver con el impacto también. Sí, Con pero el digo, impacto y excede estos 16 kilómetros. No está en todas las formaciones del límite cretácico terciario, pero la tengo con terciario, le tengo que empezar a decir paleógeno. Pero O sea que se encuentra en algunas zonas. sí, tiene una distribución casi global. Supongo que mientras más lejos estaría el impacto, menos concentración hay, pero es una distribución casi global. Les voy a dejar una cosa más y con eso vamos terminando, que es el calendario terrestre en un Excel con los eventos, y ustedes después, eso se los voy a escribir en el campus, van a tener que hacer una actividad muy sencilla, que es buscar su cumpleaños. Van a buscar cuándo nacieron ustedes y van a describir en esa tarea, después se lo voy a poner todo como van a ser las consignas, pero es muy breve. ¿Qué pasó en el calendario geológico según la fecha de su cumpleaños? Acá no está todo, tienen algunos eventos, los más importantes. Si no los encuentran, después les voy a dejar unas herramientas para que más o menos encuentren qué pasó. Ahora, los que no van a tener mucha información, porque recuerden que lo más probable es que les caiga desde el Adiano hasta el hasta el Proterozoico su cumpleaños. Así que muy pocos van a tener un cumpleaños en la edad de los dinosaurios y todas las cosas divertidas. Pero bueno, esa es una pequeña actividad para que ustedes sigan la clase. ¿Qué más? Y bueno, eso es todo. La clase que viene, esto de vuelta se los vamos a repetir por mail, qué sé yo, es presencial, la va a dar Ernesto, y es sobre minerales. La siguiente va a ser online, de vuelta, y también la van a tener con Ernesto, y nosotros nos vemos recién en mayo. No, sería, porque la que viene es 28. La otra es 5, sí, el 12 de mayo nos volvemos a ver por Zoom. Igual yo los voy a estar molestando por mail y por el campo. Sería la última clase preparcial. Sí. Del parcial les va a hablar Ernesto, que sé que lo está planeando. Así que él les va a contar de qué es, pero va a ser por campus, va a ser online. No sé qué aula es. Después les vamos a mandar el mail. Así que bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, campus, mail. Y ya saben. Nos estamos viendo. Fue linda Chicos. la clase, profe. gracias, profe. Gracias. Gracias.